Hola, hola, mis queridos amigos internautas que de lunes a viernes nos acompañan de 3 a 4 de la tarde a través del mejor canal online Valdés 593 y en este su programa Emociones sin Censura. Sean bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que estamos enlazados con playas en la provincia de Santa Elena, Ecua Estrellas es su principal. Un fuerte abrazo para toda esa gente hermosa que ahorita están por ahí disfrutando del sol, no sé cómo estará, pero bueno, un saludo bien fuerte para cada uno de ustedes. Asimismo, recordándoles que este programa se retransmite a las 9 de la noche por YouTube en Valdés 593, ya saben, y que también lo pueden ver a través de mi fanpage Verónica Rosado con doble S, tanto en Facebook y también en YouTube. Bueno, mis queridos amigos, sin más preámbulo, ya estamos a 27, mi querido productor. 2 días más y se acaba el segundo mes del año. 2 días, es 29, este año tiene 29 días. Lo acabo de ver en el calendario, si no, sí me ganaba. Bueno, mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan almorzado rico. Un fuerte aplauso, un fuerte abrazo a mi querida Venus Belacochea, que está en Francia. No duerme, porque está viendo Emociones sin Censura. Cada uno de ustedes, la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que complementa con el tema que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando con la ingeniera con respecto al tema de cómo hago ventas? Y la importancia de que también tenemos que sincronizar, equilibrar el alma con nuestra parte ya física. El día de hoy tenemos un tema súper interesante con un experto en esta área. Él es un querido amigo colombiano. Además es periodista, él es consultor político y también se dedica un poco a la cinematografía. Con un fuerte aplauso, con esos vivas, a nuestro único querido amigo Gustavo Gaitán Torné. Mi querido Gustavo. Buenos días. Qué recibimiento, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes en realidad. Un gusto estar contigo en tu programa, Verónica. Un saludo para todos los amigos y seguidores de este espacio. Gracias, mi querido Gustavo. Bueno, hoy día el tema es neuromarketing, pero nosotros primeramente vamos a tratar a que nos conozcamos a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Sí me gustaría que comentes cómo así eres consultor político, cuáles son tus áreas, si de pronto haces talleres, porque los internautas necesitan conocer a ese ser humano que está aquí, ¿sí? Porque nosotros somos profesionales en nuestras áreas, pero tenemos otra parte que no logran verla, pero que nosotros sentimos como ustedes, vivimos como ustedes, lloramos como ustedes, nos enfadamos también como ustedes. Entonces, mi querido Gustavo, por favor, comparte esa parte humana tuya y cómo es que te ha llevado a desarrollar en estas etapas donde tú te encuentras. Bueno, muchas gracias, Verónica. Sí, tú ya lo habías dicho, yo soy colombiano. Desde muy temprano siempre me causó mucha inquietud el tema del periodismo. Yo podría decir que nací periodista, alrededor de los 12 años de edad ya estaba teniendo medios, estaba creando periódicos. No era precisamente el periódico del colegio, sino hacía periódicos, los escribía, los dibujaba y los vendía.
Siempre me pareció y me causó mucho interés y mucho impacto la radio. Más o menos desde que tenía unos 16 años era un melómano total, me encantaba mucho la música pop y consecuentemente el jazz, el blues, este tipo de música negra de los negros de los Estados Unidos. Y pues a través de esta música yo fui comenzando a entrar en la radio, a conocer el mundo de la radio musical. Pero me enfrentaba con un problema cuando era joven y era que en Colombia se requerían tener una licencia de locutor para poder acceder a trabajar en la radio. Oh. De tal manera de que pues apenas cumplí 18 años de edad, cosa que era inusual en ese momento, porque cuando yo cumplí 18 años de edad, no pude sacar mi cédula, no era un adulto todavía, porque en Colombia la mayoría de edad era a los 21 años. Oh. Y no me había alcanzado a cobijar por un mes, no alcanzaba yo a estar dentro de estas personas mayores de edad. Así que pues me la pasaba metido en las emisoras de radio, era amigo de todos los locutores, me ganaba todos los concursos, me ganaba todos los premios. Yeah. Y pues cuando se me ofreció por primera vez ser locutor, recuerdo tanto que era una emisora Radio Fantasía de Bogotá, que era la emisora más popular, pues me encontré con este problema de la licencia de locutor, no pude entrar a la radio, pero ahí en esa radio me la pasaba pues metido todo el día y ahí conocí a un personaje que marcó mucho mi trabajo en ese entonces, que se llamó Alberto Suárez. Alberto Suárez era el gerente de una empresa de discos, una empresa fonográfica. En aquel entonces se llamaba la CBS, ahora se llama Sony Music. Era la empresa de discos más grande del mundo, la que tenía los mayores artistas de todos los géneros, y era líder de ventas en cerca de 60, 70 países. De tal manera de que, pues, por tanta presión de los amigos de la radio, Alberto Suárez, era el gerente de promoción y publicidad de la CBS, me dio un trabajito. Él quería darme un trabajo y me dijo, bueno, vamos a convertirlo a usted en promotor. Entonces, venga mañana temprano a trabajar. Le dije, no, si yo estoy en el colegio. ¿Cómo así? Le dije, sí, no, yo estoy en el colegio, yo salgo del colegio a las 3 de la tarde, si quiere vengo con mucho gusto. Bueno, eso fue igual que en la radio, el hombre se aterrorizó, dijo, no, usted es muy joven, voy a tener problemas por contratar a una persona tan joven. Pero siempre está alto, en el ¿verdad? colegio, en fin. Y pues yo simplemente yo iba a la empresa de discos, no me pagaban el sueldo allá, pero yo iba todos los días como si trabajara. Y a los 2 meses me dijeron, le tenemos el puesto. Le tenemos el puesto porque resulta que se ha vuelto muy famosa la música disco. La música disco está pegando y nosotros nos hemos dado cuenta que la música disco pega en las discotecas. Y nosotros no enviamos sino discos a las radios, entonces a través suyo vamos a hacer una promoción en las discotecas. Entonces ese era mi cargo era promoción en las discotecas de Bogotá. Pues para un joven de 18 años que le gusta la música pop, el dancing, y era la época de John Travolta, de Olivia Newton-John, de los Bee Gees, pues ser promotor de las discotecas era casi como que le dijeran a uno, llegaste al cielo, ¿no? O sea, vas a conocer todas las mejores discotecas de Bogotá. Bueno, y además, pues lo recibían a uno, no como un cliente, sino como alguien, como un proveedor, en fin. Y así hice mi trabajo durante un año. Fui promotor de discotecas. Sacaba a las 3, 4 de la tarde, llegaba a la empresa de discos, cogía mis discos y me iba a las discotecas hasta la noche. Discotecas funcionan de noche. Entonces, pues logramos pegar muchos temas a través de las discotecas. Resultó una muy buena estrategia. Pero con el tiempo, pues ya estaba yo terminando mi bachillerato, mis estudios de bachillerato. Y llegó y tenía que inscribirme en el último año. Me faltaba un año para graduarme de bachillerato. Y me ofrecieron
el puesto de promotor. Era ya promotor para ir a las emisoras de radio y a los canales de televisión. Y yo resolví cambiarme a la jornada nocturna. Me cambié, terminé el colegio de manera nocturna, cosa que a mi familia no le gustó para nada, para nada. Y pues resolví ya entrar a trabajar y casi que me volví un adulto a las malas. Ya a los 18 años ya usaba corbata todos los días, ya iba a los ejecutivos todos los días. Y en esta empresa, en ese entonces, comenzó a llegar los videoclips, los videos musicales, que hoy en día son muy famosos, que hoy en día tienen canales de televisión completos que se dedican, la mayoría de la gente rellena con música. Hay YouTube, y hay MTV, y hay de todo en música, Spotify. Pero en ese entonces no había nada. No. En ese entonces no había absolutamente nada. Si usted quería escuchar música, o compraba discos de vinilo, o tenía que escuchar la radio. Y llegaron los primeros videos a esta empresa y me lo dieron a mí. Usted conoce esa música, como usted conoce ese tipo de música, pues búsquese quién le pase esos videos. Y me le lancé a los canales de televisión. Bueno, en ese entonces los canales de televisión en Colombia eran públicos, no había televisión privada, no. Eran solo 2 canales públicos y eran una suerte de programadoras, que eran como 20, 30, que administraban la televisión. Cada programadora tenía sus programas y yo me aproveché mucho de eso, que había situación económica adversa en las programadoras, y les daba los videos musicales para que rellenaran y bajaran costos. Y pues eso me generó un enorme éxito dentro de la empresa, porque a través de ese sistema logramos elevar las ventas de la música pop, de la música disco, que por cierto en esa época vendía muy poquito, vendía muy mal. La proporción era de que se vendía, lo que se vendía en Estados Unidos en un día, era lo que se vendía en Colombia, en ese caso, en 2 años. Wow. O sea, un disco de éxito era 1000 copias. 1000 copias que se vendieran era una maravilla en aquel entonces. Entonces estos videos y todo este tema que manejaba yo internacional, pues me valió también un ascenso a ser de promotor. Ya subí a ser coordinador de artistas internacionales. Tuve la oportunidad de manejar artistas internacionales, es decir, yo era el hombre de la CBS que tenía que ir a recibir los artistas al aeropuerto, tenía que llevarlos al hotel, tenía que organizar las ruedas de prensa, tenía que llevarlos a los canales de televisión, después tenía que conocerlos, llevarlos a los conciertos. Y eran pues artistas internacionales de en ese entonces muy famosos: Julio Iglesias, Miguel Bosé, Los Pecos, Manolo Otero. Eran cantantes fundamentalmente españoles, que era lo que se vendía en Colombia. Y pues casi que pues prácticamente ya había terminado mis estudios de bachillerato y ya tenía un puesto, ya llevaba 3 años trabajando, pues ya manejaba mi propio dinero. Entonces pues llegó el momento en que los padres, los jefes, porque era una persona muy joven, me dijeron: bueno, ¿y qué vas a dedicarte a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Ya terminaste el colegio, bueno, hay que estudiar. Y yo les dije: bueno, es que ese es el problema, que a mí no me gusta la comunicación social, que es lo que yo debo estudiar, y a mí esa vaina no me gusta. ¿Y por qué no te me gustaba? atraía un poco el marketing, la administración de empresas, pero pues sentía que ya dominaba ese tema como para dedicarme a estudiar. Quería algo que realmente me llenara, que realmente aprendiera. Y averiguando y escarbando, decidí que iba a estudiar cinematografía. Iba a estudiar cinematografía, me iba a dedicar al cine. La experiencia de la música era muy valiosa para mí. La experiencia había sido enorme, porque me había dado no solo experiencia en el campo musical, sino en el campo de la televisión y de la radio. Y decidí estudiar cine, pero en Colombia no habían escuelas de cine en ese entonces. ¿Y entonces? Tenía uno que viajar al exterior, tenía que viajar. Pues tocó buscar la universidad en medio de muchas universidades. La encontré en Madrid, en España. Había una escuela que se llamaba de la Villa de Cine. Y pues pretendía yo ir a estudiar allá
comencé a hacer mis papeles. En ese entonces uno joven necesitaba para sacar su pasaporte la libreta militar. Tenía uno que presentarse. Mis amigos, todos los del colegio, ya se habían presentado porque ellos estudiaban de día. Pero como yo estudiaba de noche con viejitos y con ancianos y con gente adulta, pues a nosotros no nos fueron a hacer ningún análisis de la libreta militar. De tal manera de que yo, para poder viajar a España, fui y me presenté en la escuela militar para que me dieran mi libreta militar y quedé apto. Me iba para el ejército. Me tenían que peluquear. Así me decían los amigos, allá te van a dar el armamento, allá te van a peluquear, y allá terminas de recluta. Pues en ese entonces yo pretendía ser un artista de cine. Entonces eso, pues, de soldado, con botas y con cascos, era lo contrario completamente. Yo me aterroricé con el tema, traté por todos los medios de evitarlo, falsifiqué documentos, hice hasta lo imposible para quitarme este tema de los militares y no pude. Había metido los papeles hasta el cogote y en ese entonces pues había un tío que era alcalde de una ciudad en el Caribe colombiano. Él me llamó, me dijo, sé que no sales de la casa, que andas asustado, ni siquiera ya trabajas, ya renunciaste, estás asustado por la libreta militar y que te va a coger el ejército, vente para acá a Colombia, vente para acá, para Ciénaga Magdalena, que es una ciudad que queda en medio de Santa Marta y Barranquilla. Es una ciudad macondiana, de allá es Gabriel García Márquez, se siente la magia, el realismo mágico en cada una de las ciudades y en cada una de las calles de esa región. Y yo me fui a sacar mi libreta militar, pero como era una casa caribeña al frente, cercana al mar, estaba con mis primos, mis primas, que casi nunca los veía porque vivían muy lejos, pues fui a sacar mi libreta y demoré un año. Era tan grave el problema que duré un año tramitándola, pero durante ese año me puse a escribir guiones de cine, me puse a escribir películas, escribí mis primeras películas. Y ya cuando obtuve mi libreta militar y regresé, pues ya no sentía como muchas ganas de ir a estudiar cine, digamos, necesitaba trabajo, quería tener dinero. Un año sin dinero había sido, pues, me había golpeado duro. A un joven acostumbrado a financiarse sus propios gastos, de pronto volver a depender de los padres fue muy duro. Y así las cosas, pues regresé al lugar donde había comenzado, a la radio, a los discos, a la televisión. Monté una productora de radio que se llamaba Oasis y monté una revista especializada en radio. Se llamaba la revista Sintonía. Fue una revista que fue enormemente popular porque, aunque eran pocos ejemplares, eran solo 2.000 ejemplares, se distribuía de manera gratuita entre los empleados de la radio y la televisión. Era gratuita, era educativa para la gente de la radio y la educación. Y entonces esto nos generó muy buena imagen entre los medios. La gente realmente consideraba que la revista era excelente, que el contenido era muy bueno y pues me dio una imagen de gran conocedor de la radio. Pudimos hacer programas en 5 idiomas, hicimos muchas cosas de radio bonitas, pero la radio en Colombia es un monopolio. Son 3 monopolios y no hay casi emisoras independientes. Hasta la presente fecha. Traté de entrar a la radio colombiana. Era muy difícil por las características de las cosas que yo proponía, es decir, me debían dar un cargo alto, debería tener yo un tipo de cosa especial con los medios. Y entonces me dediqué a promocionar mi revista por todo Colombia. Una vez estando en el Pasto, dije, ¿por qué no vamos al Ecuador? ¿Por qué no nos vamos al Ecuador con nuestra revista? Y vamos al Ecuador. ¿Qué edad tenías ahí, Gustavo? ¿Cuántos años tenías ahí? Llegué al Ecuador en el año 1985 y de ahí en adelante pues ya llegué a montar una revista, pero en realidad lo que monté fue mi familia. Conocí en esos mismos años a mi esposa,
Nos casamos, me quedé yo en el Ecuador, y básicamente la mayoría de mi época adulta la viví en el Ecuador. En el Ecuador me formé como consultor político. En Ecuador, pues pude tener, Ecuador me dio tres hijas mujeres. Para mí eso fue algo fantástico en la vida, tener una familia de solo mujeres con mi esposa, y todas eran ecuatorianas, yo era el único colombiano. Y poco a poco, trabajando en las radios, tuve la oportunidad de trabajar, o sea, en una radio de Guayaquil muy famosa, ¿puedo decir el nombre? Por supuesto. Radio Sucre. Wow, Radio Sucre yo comencé a trabajar, ya. Y en aquel entonces el presidente Borja cerró Radio Sucre, nos clausuró. Tremendo. Yo estaba profundamente feliz trabajando, ya llevaba un año en esa radio, pero nos clausuró el presidente y nos quedamos sin trabajo. Y yo resolví regresarme a Colombia con mi familia, y fue una muy buena decisión porque entré a trabajar a Caracol. Entré a trabajar a Caracol Radio. En ese entonces Caracol Radio era la cadena de radio más grande del mundo. Las cadenas privadas era la más grande del mundo. Tenía una infraestructura impresionante. De tal forma de que salir de Radio Sucre y entrar a Caracol fue pues un cambio. Un gran salto, un gran salto. Un shock. Me fue muy bien en Caracol. La verdad me fue muy bien en Caracol, pero yo no entré a hacer periodismo ni producción. Porque era necesario y necesitaba un trabajo y ya tenía una familia numerosa. Entonces me dediqué al marketing. Y en Caracol me incluyeron en el departamento de marketing. En el departamento de marketing me asignaron como jefe de servicio al cliente. Era una cosa de ventas netamente, nada tenía que ver con la locución, la producción ni nada. Funcionaba en otros edificios, en otra cosa, de tal manera de que ahí comencé a desarrollar ese marketing de servicios, muy bien me fue, y de pronto recibí una oferta de televisión en Quito, del canal de televisión Teleamazonas. ¡Qué bien! Teleamazonas me ofreció ser gerente de servicio al cliente, es decir, lo que la Teleamazonas me compró fue lo que yo estaba haciendo en Caracol. Entonces me dijeron, hombre, pero ¿por qué no hace lo que está haciendo en Caracol, en radio, lo viene y lo hace aquí en televisión? Y yo dije, de una, me voy pa' Quito, en la televisión estoy más cerca del cine. Claro. Me olvidé de la radio y me entré a trabajar. Teleamazonas fue una gran experiencia en mi vida. Trabajé 4 años como gerente de servicio al cliente, me fue muy bien. Las políticas de servicio al cliente triplicaron las ventas en aquel entonces. Salí de Teleamazonas a los 4 o 5 años, regresé a Colombia, una cosa temporal, a trabajar en una revista, pero ya definitivamente mi familia ni yo nos adaptábamos a Colombia y regresamos de nuevo a Guayaquil. Ya salimos de Quito, regresamos a Guayaquil y ahí pues comencé a trabajar de nuevo monté una empresita de marketing y comencé a ofrecer servicios a canales, a radios, en fin, a los clientes. Y de ahí salió el tema de la capacitación. Salió el tema de la capacitación, la gente me comenzó a pedir cursos y comenzamos a desarrollar esa actividad de capacitación entonces, porque ya consideramos que casi que nuestra carrera en radio y televisión había terminado. Sin embargo, gracias al Ecuador, gracias a mis amigos ecuatorianos, a mis contactos ecuatorianos que todavía conservo y que desde la primera vez que fui me apoyan, pues terminé trabajando en El Salvador en un canal de televisión. Ellos me invitaron a que fuera el gerente general de un canal que se llamaba Megavisión. Tuve la oportunidad de trabajar también con algunos canales en Costa Rica. Volví a montar mi revista Sintonía, que la había montado hacía 20 años, y la monté esta vez de televisión. Nos fue muy bien en el Perú, nos fue muy bien en Panamá, obviamente nos fue bien en Colombia y Ecuador con la revista. Y después de eso ya estábamos trabajando en capacitación empresarial, teníamos revista y hacíamos radio y televisión. Por otro lado, de vez en cuando eran elecciones, nos dedicábamos a hacer campañas para los políticos, ¿no? Pero era solo y exclusivamente en elecciones.
Una pregunta, Gustavo. En el tema cuanto a la consultoría para políticos, viene el prospecto de la organización política, tú seleccionas, o si viene, yo voy con este que está pidiendo mis servicios. Disculpa la pregunta. Bueno, en realidad el tema de la consultoría política fue posterior porque yo comencé haciendo campañas de publicidad, era simplemente campañas de radio. Yo recuerdo que mi primera campaña de radio la hice en Radio Sucre. El señor Vicente Arrobadito me llevó y me presentó al señor Jaime Nebot, me llevó allá y me presentó con bombos y platillos, y yo asustado de ver a toda esa gente poderosa y que lo miraban todos a uno y dije, uy, aquí hay que decir cosas importantes, hay que hablar importante, y parece que las dije, las cosas importantes, les gustó. Pero en ese entonces Jaime Nebot estaba lanzándose por primera vez a unas elecciones, en ese momento nunca había lanzado su campaña, el gobierno de León Febres Cordero había terminado, y contrató al asesor Mario Algarresta, un famoso asesor de los Estados Unidos, cubano-norteamericano, que había ganado con la empresa, con la campaña de Ronald Reagan en el mercado latino, que era increíble que los republicanos ganaran en Miami. Él fue el hombre de eso y por eso fue el consultor de la campaña de Nebot. Y él me echó, él llegó y me echó. Dijo, este tipo no sirve aquí, se va. Dice, no, esas ideas de radio y no sé qué, no, este equipo quiere andar solo, quiere hacer mal. Bueno, me echaron. Y Vicente Arroba me dijo, dedícate a hacer campañas de toda la gente. Tú no ves que eres de izquierda, entonces trabaja con los de izquierda. Sí. Y entonces comencé mi primera campañita, nunca la voy a olvidar, se llamó El teléfono ladrón, de Raúl Patiño. Sí. Y la negocié con Ricardo Patiño, fue mi primera campañita. Y en esa campaña logramos hacer 11 campañas. Trabajamos con 11 candidatos. Eso lo hicimos con un gran amigo que se llama Jorge Rubianes. Y prácticamente de ahí en adelante hacíamos capacitación y llegaban elecciones y hombre, nos olvidamos de las empresas y vamos a los políticos y hablando y así pasaron 15 años haciendo esto hasta que pues vino la crisis del año 2000 de la dolarización, el año 99 que el país se acabó, sí. Perdió su moneda, perdió el sistema bancario. Perdió su identidad económica. Acabó. Y entonces, pues nosotros obviamente sufrimos enormemente la crisis. Nos habíamos ido parcialmente con mi familia a La Guajira, en Colombia, a probar suerte, a ver si se podía hacer algo de cine, en fin. Pero no nos fue bien y nos regresamos a Ecuador y nos encontramos con la situación dramática del cambio de moneda, del cambio de país, de los golpes de Estado, de la inestabilidad, del fenómeno del niño. Pero bueno, en medio de todas esas circunstancias montamos una empresita, nos comenzaron a contratar con esa empresita, ya comenzamos a sacar la cabeza y de pronto pues nos nombraron gerente de Chronix. Chronix es la empresa de venta de tecnología más grande que hay en Ecuador y es la dueña de todos los call centers, la mayoría de los call centers en ese entonces de públicos los manejaba Chronix. Y a mí me nombraron gerente regional en Guayaquil. Yo comencé entonces ya digamos era un cambio completo, porque yo venía de los medios masivos de televisión. Y la radio y la televisión son masivos, inclusive la misma empresa es masiva. Y entraba a los medios directos. La televisión y la telefonía y el correo eran los medios directos. Pero se utilizaban era fundamentalmente para ventas. Entonces ahí nos concentramos en las ventas de los medios directos, mailing, call center, y nos fue muy bien en Chronix, hicimos muy buenas cosas, hasta que un día llegó una visita. Llegó una visita al call center, era el señor Jorge Yunda, el doctor Jorge Yunda, exalcalde de Quito. De Quito, entonces llegó y nos propuso que nos fuéramos a Quito
a dirigirle sus radios y sus grupos musicales, que él iba a comprar un canal y bueno. Y a mí lo pensé muchísimo, eso de volverme a Quito, yo ya estaba muy contento en Guayaquil. Pero el doctor Oyunda muy hábilmente, antes de hablar conmigo, habló con mi familia, habló con mi esposa y con mis hijas. Y ellas sí le dijeron, nosotros sí nos queremos ir a Quito, chévere, vámonos para Quito, porque cuando trabajamos en Teleamazonas nos iba bien, en fin. Y entonces acepté yo volver y a trabajar con las empresas de Jorge Yunda. Fue muy corto el tiempo, no trabajé mucho con el tiempo, pero sí hice muchas cosas. A Jorge Yunda le ayudé a montar su primer canal, conmigo compró su primera emisora en Guayaquil, conmigo le acompañé a comprar su emisora en Quito, lo vi crecer enormemente, volverse multimillonario y me quedé en Quito. Ahí fue cuando volví a montar la revista Sintonía, esto de televisión y todo, y ahí definitivamente, bueno, cuando me contactó Ciespal, y entré a Ciespal como consultor político. O sea, ellos me dijeron, bueno, ya no, o sea, queremos que seas parte de los consultores políticos que dictan conferencias, que ayudan a la gente acá, y bueno, hice parte de Ciespal. Y de ahí pues ya ofrecíamos los servicios de consultoría, ya no hacíamos campañas de publicidad para los políticos, servicios de consultoría. ¿Cuáles son los servicios de consultoría? Me preguntas tú. Claro, sí, me gustaría saber. Los servicios de consultoría son, primero, la consecución del capital para hacer una campaña. Es decir, hay que hacerle a un político la recaudación de fondos entre sus amigos, entre sus allegados, entre las personas de interés. Eso es lo primero que hace un consultor político, para garantizarse el mismo pago de uno. Bueno, lo otro es la parte de las encuestas. Un consultor político tiene que saber interpretar, analizar las encuestas y, si es el caso, saber hacer encuestas, desarrollar las encuestas. Viene la parte de tierra. Cuando hablamos de la parte de tierra hablamos del puerta a puerta, calle por calle, cara a cara, en donde se usan muchos brigadistas, mucha gente en la calle. Generalmente es la parte más costosa de las campañas electorales. Es donde bien se generan los meetings, las reuniones barriales, de tal manera de que es a la parte que más interés y más dinero le invierten, pero suele ser la más tradicional, la más clásica, la parte de tierra. Y viene entonces la parte de publicidad como tal, que ya está controlada, la publicidad en televisión, radio, en fin, y finalmente la parte de redes sociales. Entonces un consultor político, un estratega, debe manejar todos esos campos, ¿no? De la televisión, la radio y también los medios directos, la calle, las encuestas y la recaudación de fondos, si sabe hacerla. Generalmente los consultores políticos no les gusta recaudar fondos, no se meten en ese tema, les gusta trabajar con los políticos que dicen yo pago la propia campaña de mi bolsillo, entonces es más fácil para cobrar para un consultor político. Pero la parte de la recaudación es parte de lo que debería realizar el consultor político. En lo que yo percibo completamente. Porque la mayoría de los clientes te dicen eso, no tengo plata. Entonces hay unos métodos para recaudar fondos. ¿Cómo las inventamos? Es la palabra. Sí, entonces, bueno, eso, digamos, a grosso modo fue mi vida en Ecuador. Y desde hace 7 años vivo en Colombia. Mis hijas se fueron a vivir a México, otras se fueron a vivir a Países Bajos, se casaron, tuvieron sus parejas y se organizaron. Y estando los dos solitos con mi esposa en Guayaquil, pues decidí yo regresar a esta casa donde vivo en Ciénaga, Magdalena, donde saqué mi libreta militar. Y reanudé mi trabajo de cine. En este momento ya te puedo decir que tenemos 5 películas de cine redactadas, tenemos 5 guiones. 3 de esas películas están producidas y tenemos nuestros servicios de cine que vamos a ofrecer. Ese es nuestro plan desde este año, dedicarnos a la cinematografía en Colombia, y hemos creado la empresa gaitanart.com, que pueden entrar a verla. Estamos trabajando con el concepto
de cine con olores. Queremos incorporarle los olores al cine y en ese trabajo estamos concentrados el día de hoy. Pero es un trabajo en el que estamos concentrados en Colombia. En Colombia estamos haciendo eso. Ya prácticamente yo me retiré de la consultoría política en Colombia. Yo ya no soy miembro de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ya no, prácticamente no hago campañas, no me preocupan los clientes colombianos y estoy concentrado en cine en Colombia y a la consultoría política en Ecuador. En Ecuador todavía no hemos podido hacer nada de cine, aun cuando tenemos 2 películas ecuatorianas dentro de esas 5 que ya tenemos producidas. Bueno, y una pregunta, ¿a quiénes tú has asesorado y les has dado consultoría política en este último tiempo acá en Ecuador? Bueno, prácticamente yo he trabajado con casi todos los partidos políticos. Derecha, izquierda, todo. Han desaparecido, pero generalmente en el tema electoral hemos trabajado tanto con prefectos, alcaldes, a la reelección, hemos trabajado con todos los partidos políticos. Generalmente uno como consultor político es una información que se guarda. ¿Con quién trabajaste? Porque eso genera muchas suspicacias, ¿no? Va a hablar uno con un cliente nuevo y le dice, pero si es que tú estuviste con Correa, hermano, entonces no. Entonces, pero es que si usted estuvo con Lazo, entonces no. Pero si es que usted estuvo con los socialistas, entonces no. Entonces, en esos casos le dicen, pero no, eso soy es producto, consultor político. yo no lo tomarías eso como una parte de inmadurez, porque uno es profesional, ¿sí? Y uno se adecúa a las situaciones y que más bien eso no debería afectarle, pero ya es parte del criterio que a mí en lo personal, escuchándolo, me parece un factor de inmadurez. Sí. Bueno, pues por ejemplo, Yacu Pérez, alguna vez que hablé con él el año pasado, me confesó, me dijo, ¿sabe qué? No me gustan los consultores políticos, me caen malísimamente, porque vienen a uno y le dicen una cantidad de vainas y lo enamoran y le echan un cuentazo, y después, a los 2 años, están asesorando al enemigo de uno. O sea, los consultores políticos están con el Dios y con el diablo. Entonces, ese tema es por el cual uno trata de reservar que la gente no sepa con qué clientes está uno trabajando. Pero si yo fuera política, ¿no? Y veo que hay un contendiente candidato de otro partido contrario al mío, y veo que es muy profesional y que logra el éxito que se aspiraba en ese momento. Obvio, si tú me dices como Verónica, yo al primerito que voy a llamar es a él, por los resultados que ha generado. Yo no me voy a poner, claro, es que ese es mi enemigo. No, es que es absurdo eso, ¿no? Claro, pero como uno tiene que trabajar con toda la gente y prácticamente a uno lo escoge. No es que uno va y selecciona a los clientes, ellos lo escogen a uno. Uno ofrece los servicios, pero ellos son los que lo escarban, lo investigan, lo averiguan y todo eso para ver si pueden trabajar con uno. Como me está ocurriendo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Estamos ya, Ecuador, pues 3 meses posesionado al presidente, pero ya se está viviendo el tema electoral, ya se vive, ¿no? Sí. El tema electoral en todo el Ecuador. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, a una ligera pausa, porque aquí ya vamos a venir, en esta otra parte, vamos a venir directamente con el tema que es la neuromarketing, porque no es lo mismo, como me decías ayer, ¿no? No es lo mismo vender a un hombre que vender a una mujer, ¿sí? Por la esencia y cómo ellos piensan, ¿no? Cómo pensamos distinto. Entonces, esos truquitos, por así decirlo, a un hombre muy profesional, es un capacitador increíble. Realmente yo me siento muy privilegiada de tenerte aquí, Gustavo, no me lo esperaba, pero las cosas se dan en el tiempo perfecto, ¿sí? De verdad que es increíble. Ya regresamos con más de Emociones sin Censura a través de Valdés 593, enlazados con Ecuestrellas TV. Inicio de espacio publicitario. Bienvenidos a Relexa, respaldo legal a tu alcance. Soy Ninosca Machado y hoy les presentaré lo que hace a Relexa un aliado confiable. En Relexa no solo somos abogados, somos tus aliados legales en cada paso. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde asesorías jurídicas hasta representaciones legales, adaptados a tus necesidades.
Descubre nuestros planes diseñados a medidas para ti. El ámbito civil, penal, laboral, familiar, pasando por el ámbito administrativo. Todos adaptados a tus necesidades. Cada uno pensado para ofrecerte la mejor asesoría y representación legal. ¿Cómo afiliarte? Es fácil. Contacta a tu asesor, llena el contrato y listo. Estaremos disponibles para ti para asesorías y representaciones legales. Contacta con tu asesora Verónica Rosado al 097 97 94 564. Hola, ¿qué tal mi gente? Rumbera, salsera, mis melómanos a tiempo completo. Aquí tu negrita Marlene Garcés, quien te trae un cargamento super, hiper, mega, recontra que cargado de solo salsa, donde vamos a interactuar con artistas invitados nacionales e internacionales desde este y todos los viernes a las 9 de la noche en tu canal Valdés 593 Online. Un negrito estaba enfermo y al hospital lo llevaron. Un negrito estaba enfermo y al hospital lo llevaron. Final de tu espacio publicitario. Aquí estamos de vuelta con su programa Emociones sin Censura. Recuerde que este lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en hora de Ecuador. Lo decimos así porque también nos miran en otros países, también cruzando el charco, dicen por allí. Sí, en Europa. Un abrazo a nuestra querida Venus Belacochea, que está en Francia. Bueno, continuemos. Ahora sí entremos a materia. ¿Qué es el neuromarketing? Bueno, el neuromarketing o las neuroventas es la aplicación de las emociones en el proceso de la venta. Las emociones siempre han estado incorporadas al proceso de venta. Sin embargo, los métodos de venta, por ejemplo, el método más antiguo de ventas es llamado el método AIDA y se le considera el método natural. Consta de 4 pasos. Esos 4 pasos son atención, interés, deseo y acción. Cuando hablamos de acción, hablamos del cierre. Es decir, atención, y podemos incorporarlo, por ejemplo, a la venta de una pareja. Entonces, la atención es lo que le llama la atención al cliente de otra persona. Puedo ver una mujer hermosa a lo lejos, me llama la atención, pero quiero acercarme de tal manera de que paso del proceso de atención, es decir, todos los 5 sentidos los tengo puestos en ese producto, en esa persona, y me tiene que llamar al interés. El interés, cuando ya el vendedor ha pasado de la atención al interés, es decir, el cliente ya dejó de hacer lo que está haciendo, no está revisando su teléfono, no está mirando el reloj, no está mirando para ningún lado, sino le está poniendo los 5 sentidos al vendedor, entonces es cuando genera el interés, es decir, cuando el vendedor comienza la exposición de las características del producto. Comienza a decir, esto es bueno, es grande, es chiquito, es bonito, es rosado, está caliente, en fin, todo, digamos, el cuento de preparación es para llamar al interés. El interés tiene que ver directamente con las necesidades del cliente. Si el cliente requiere un automóvil, entonces hay que darse cuenta de cuál es el interés de ese cliente de ese automóvil. Si para qué lo va a usar, si es para la familia, si requiere una camioneta, requiere un carro con 4 puertas, 2 puertas, en fin, eléctrico, en fin. Esa parte se va fundamentalmente en la parte de negociación cuando el cliente manifiesta el deseo. Y un vendedor sabe que el cliente manifiesta el deseo, dice, no tengo plata, no hay de otro color, no me gusta, no hay uno más chiquito, no hay uno más grande, va a venir otro modelo. Entonces, todo eso, un vendedor especializado sabe que son señales de venta, es decir, quiere comprar. Y ahí viene la actividad y la preparación de ese vendedor. Si le dicen que no tiene plata, pues le ofrece un crédito. Si le dice que no tiene el color adecuado, le da una posibilidad. Entonces, en este método AIDA, que es el método, como digo, natural, que se han hecho todas las ventas, la mayoría de la historia de las ventas, porque la historia de las ventas viene desde el propio origen casi del hombre,
pues casi que este sistema se ha agotado. Lo utilizan la mayoría de los vendedores y dependen muchísimo de la publicidad. Depende de qué tan conocido es el producto, qué tan bien ubicado lo tienen en los puntos de venta, por decir la percha, el lugar de exhibición, por ejemplo, cuando es caso, un auto, o cuando es frutas, verduras, entonces en el supermercado, en la percha. Se incorporó mucho durante los años 90 el PNL, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal se le incorporó a las ventas y habían expertos peneleros en ventas y esto transformó casi todas las profesiones. Sí. Arrancaron del PNL y transformó casi todas las profesiones. De esto del PNL salieron los famosos coach, los famosos entrenadores de ventas, hasta lo que hoy en día estamos viendo, que es la neuroventa. ¿Y en qué consiste la neuroventa? Que es lo más novedoso que hay en ventas en este momento, es la utilización de las emociones y fundamentalmente lo que se llama el concepto de los 3 cerebros. Verónica. Los 3 cerebros. El concepto de los 3 cerebros, porque siempre se nos consideró y se nos enseñó que los seres humanos tienen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho racional, el hemisferio izquierdo más emocional, ¿no? Más, tiene que ver más con las cosas cualitativas. Pero ahora la neuroventa nos ha dicho, no hay 2 cerebros, sino 3. El cerebro, que siempre ha sido el cerebro, digamos, que da las cosas serias, las cosas racionales, se le considera el cerebro límbico, está el cerebro reptiliano. Y todos estos cerebros se interconectan, de tal manera que una persona que quiera aplicar las neuroventas tiene que ir a estos 3 cerebros, por decir de alguna forma, el cerebro cortés. El cerebro cortés es donde van las partes racionales. Ahí va uno a decirle en qué consiste el producto, en fin. Y el sistema reptiliano, o el cerebro reptiliano, con el cerebro límbico, es el que uno no sabe por qué toma las decisiones. A veces tomamos decisiones con el cerebro y no sabemos por qué. Reaccionamos de cierta forma es porque va a lo más instintivo, a lo más profundo del ser humano. Sí. De tal manera de que el vendedor que utiliza la neurociencia, que va a venderle directamente al cerebro del cliente, tiene una información previa. ¿Qué colores le gustan? ¿Qué no le gustan? ¿Qué tanto se manifiesta la gente con la oscuridad? Y el vendedor tiene que, en primer lugar, establecer un contacto emocional con el cliente, por ejemplo, con su género. Se recomienda que, por ejemplo, a las mujeres le vendan las mujeres, porque conocen mejor sus emociones, tienen mejor dominio de esas necesidades. Yo te había pasado, Verónica, una lámina de los colores, no sé si las pudiéramos poner, cómo ve una mujer los colores y cómo los ve un hombre. Yeah. Que son diferentes las maneras de analizar los colores, ¿no? No sé si tienes esa lámina ahí, Verónica. Ya le voy a preguntar. Sí, ya. Bueno, entonces, bueno, para irnos adelantando en este tema, por ejemplo, las mujeres ven muchísimo más colores que los hombres. Yeah. Las mujeres, en la gama de colores, por ejemplo, de los rojos, las mujeres ven varios rojos, el hombre no ve sino uno. De los rosados, no vemos sino uno los hombres. Las mujeres suelen ver una escala mucho mayor, en tanto los colores naranja, amarillo, verde, azul, las mujeres lo ven más, la gama más abierta, y por eso tienen argumentos de venta más fáciles para las propias mujeres.
Este cerebro reptiliano, por ejemplo, se manifiesta en los hombres. Es decir, la mujer identifica más los colores, identifica más las formas, tiene mayor percepción para eso, pero el hombre tiene mayor capacidad para ver las cosas en movimiento por su misma naturaleza. El hombre, desde los inicios de la civilización, el hombre estaba dedicado a la caza, a buscar el alimento. Entonces el hombre en estas emociones bien profundas ve las cosas que brillan, ve los movimientos rápidos, los detecta mucho más rápido que una mujer. Entonces, por ejemplo, para la venta de un automóvil, obviamente el hombre va a estar más preocupado por la seguridad, la forma en cómo se va a manejar el carro, en ciertas cosas, no tanto el color. El color casi que puede ser secundario, para la mujer es muchísimo más importante. Y esto se manifiesta en todos los productos que podemos vender a cualquier nivel, ¿no? Desde un jabón, pasando por una salchicha, podemos vender un zapato, un edificio, un automóvil, un tren o una ciudad. Se trata de simplemente ponernos en el mismo cerebro y conectarnos con los clientes a través de las emociones. Ya. ¿Y cómo lograr? Eso sería, a grosso modo, la neuroventa, el neuromarketing. Además de identificar eso, el tema, primero vamos a conocer que en las mujeres tenemos más diversidad en cuanto a los colores, ¿no? Por eso es que tú mencionabas que hay más argumentación. El hombre es más objetivo, podríamos llamarle así. La mujer somos subjetivas y los hombres objetivos. ¿Por allí iría la cosa? Yo creo que más bien tiene que ver con la capacidad de encontrar o de conectarse con esas emociones. Por ejemplo, en el caso de los hombres, un hombre cuando le vende a otro hombre, utiliza esas técnicas reptilianas, ¿no? No se va por los colores, en fin. Pero en ambos casos hay objetividad y subjetividad. O sea, tanto los hombres como las mujeres son subjetivos y objetivos en su manera de encarar los procesos de venta. Ya. Ahora, además de conocer esto, es importante, tú decías algo de lo PNL, que es la programación neurolingüística, que ahora está en boga, ¿verdad? Ya tiene bastante tiempo. Pero ¿cómo se optimiza completamente todas estas herramientas con la tecnología de hoy en día? Tú cuando comentabas sobre tu vida, decías, primero comenzaste en radio, pero ahora ya tenemos una serie de herramientas como son las redes sociales, y cuál red social es más efectiva que otra, y cómo yo debería realmente enfocar mi producto o el servicio que estoy ofreciendo, ¿ya? ¿Cómo sería lo más adecuado? El sistema de ventas, el método de ventas de la neuroventa o del neuromarketing, lo puedes adaptar a la venta por teléfono, a la venta presencial, lo puedes vender adaptar a la venta por internet, o lo puedes vender a través de la venta por correo, por ejemplo. Se puede adaptar a cualquier caso. De lo que se trata es de que el vendedor esté preparado en neuromarketing y que tenga la capacidad para conectarse con el cliente a través de este método emocional. Porque hay ocasiones en que me imagino que a muchos les habrá pasado que va a comprar y no encuentra la conexión con el cliente, ¿no? No encuentra con la conexión con el vendedor. Buenos días, vendedor, recomiéndeme algo. Es que todo es bueno. Oiga, pero ese es más barato que eso. No, yo no le puedo rebajar porque tengo que hablar con el dueño. Entonces, no hay conexión emocional con el vendedor. Y en esos casos no se produce la venta. Así es. Verdad. ¿Qué sugerencias harías a los internautas que están viendo el programa del día de hoy con respecto a cómo deberían desarrollar completamente esta parte de la neuroventa? A ver, el productor tiene una pregunta. Venda lo que venda. ¿Ya? Vende odontología, vende carros, venda lo que venda. Lo primero que tiene que tener un vendedor es conocimiento del producto que está vendiendo. ¿Ya? Debe ser un maestro. Gustavo. Y conocer no solo el producto, las características de ese producto, sino conocer la empresa. Ok. Toda la empresa, hasta el último, debe conocer la empresa.
Debe conocer todas las características del producto y finalmente el método de ventas. Es decir, aquí para que haya un buen vendedor de neuroventas tiene que apoyarse en dos cosas: la capacitación y la investigación. Investigar qué piensan los clientes que han comprado, los que quieren comprar de su producto, de su negocio. Cuáles son las percepciones positivas y cuáles son las percepciones negativas de ese producto. Ya en esas características ya hablamos más que de neuroventas, ya hablamos más de neuromarketing, ¿no? La elaboración de la estrategia de ventas, la elaboración inclusive del mismo producto que se va a vender. Y hay que investigar. Es decir, no se puede investigar después de que lanzó el producto. Es decir, oiga, vaya y venda este producto. Como usted es vendedor, vaya. No. Primero se investiga y después se crea el producto. Ya. ¿A quién le vamos a llegar? Vamos a llegarle a este segmento. Entonces inventamos el producto, creamos las características del producto, le ponemos el empaque, le hacemos la publicidad dirigida a esos clientes que queremos captar. Es ese el modelo generalmente del marketing. Perfecto. A ver, un rato, mi querido Gustavo, el productor te iba a hacer una pregunta. Raúl. Gustavo, quería preguntarte hacia dónde va la televisión online en el caso de lo que estamos haciendo en este momento, los streaming y todo este tipo de circunstancias. Pero a pesar de que con parte de lo que has estado conversando con Verónica, ya me diste en cierta forma también algo de la respuesta. Pero ¿cómo tú ves el camino a seguir de los canales online en el caso nuestro? Bueno, los canales online son un éxito en Ecuador. Son un éxito, entiendo que hay 600 y pico de canales locales, que los llaman en Ecuador canales digitales de televisión. Así es. Como lo están haciendo ustedes. Ecuador es un país de televisión. La televisión se ha desarrollado enormemente y lo vemos con la gran cantidad de canales. En Quito y Guayaquil cada ciudad tiene 20, 30 canales. En Colombia no. Colombia es un país de radio, por ejemplo. No hay casi canales de televisión. Canales así digitales como el que ustedes tienen, hay en Colombia 3 o 4 y son religiosos. Yo donde vivo quiero montar un canalito de televisión que se llama Caimán TV y pues a veces la gente me ve como chiflado este tipo, hacer un canal de televisión, porque allá pues los únicos que pueden poner canales de televisión pues son los monopolios, ¿no? Caracol, RCN, en fin, no los canales locales. Y yo veo que entre el colombiano hay mucho temor a la televisión, le tiene miedo a la televisión, por precisamente el enorme poder que tienen los grupos económicos. Pero dentro de esto digital, que me pregunta Raúl, debes incluir como parte de la competencia de ustedes la radio con imagen. Claro. Hoy en día la mayoría de las radios ya no se escuchan por AM y FM, se escuchan por la red. Y además de la red, la mayoría tienen imagen. La mayoría tienen imagen. Hoy en día en un noticiero va un político, un personaje famoso a dar declaraciones o a dar una entrevista, lo primero que pide es la grabación. Yo necesito la grabación. De esa manera, el futuro de la televisión online y de los pequeños productores, casi que yo me atrevería a decir que está asegurado, porque los bajos costos que implica hacer televisión online le permite aguantar a uno mucho más que los grandes presupuestos de la televisión, por ejemplo. Ustedes vieran los problemas económicos tan terribles que están atravesando los canales Ecuavisa, Teleamazonas y todo, porque ya es un modelo que se está completamente agotando. A veces es un modelo de televisión que ha crecido aparte de la red, aparte de la web. Uno ve un noticiero de televisión y no puede ver la publicidad, tiene que esperar una pausa. Entonces ahí me parece que los pequeños productores, los pequeños canales digitales llevan la ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden producir a bajo costo. Definitivamente. Bueno, una pregunta, esto ya es personal. Por ejemplo, una sugerencia. ¿Cómo tú
el tipo de programa que yo tengo no es muy común en nuestro medio, ¿no? Más de uno de nuestros invitados lo han dicho y muchas personas, porque no se trabaja directamente así en la parte de conocerse emocionalmente. ¿Cómo harías tú para poder obtener auspiciantes en un programa como este? Porque lo tradicional es los deportes, el fútbol, que vende sí tiene bastante auspiciantes, las noticias también, y lo que es farándula. Pero este tipo de programas no es muy acogido en nuestro medio, aunque muchos te escuchen. ¿Cuál sería el factor o qué sugerencia sería para poder romper este asunto, ¿no? Que la gente dice, no, es que tiene que ser, para vender y comprar publicidad, tiene que ser un programa deportivo, un programa de farándula o un noticiero, porque es lo que la gente usualmente ve. Bueno, los anunciantes, los clientes no compran formas, no compran programas, no les importa quién lo hace, no les importa si está bonito o no bonito, no. Los anunciantes compran orejas, compran ojos, compran bocas. Es decir, las ventas del programa van a depender de su audiencia, de cuántos seguidores tienen, de cuántos son permanentes, ¿no? De la investigación en Alexa, en qué lugar estoy yo y qué tipo de gente me ve. Eso es lo primero que hay que hacer. Investigar bien a la audiencia, que eso es lo que se va a vender. No es que se va a vender el estilo o el presentador y que muy chévere y que la figura, no, es cuánta gente te sigue, ¿ya? Exactamente. Después de eso, mi querida Verónica, pues hay que contratar un vendedor, hay que montar un departamento de ventas, hay que conseguir a alguien que salga a cazar esos clientes. Eso ha sido así toda la vida. Toda la vida, siempre. La capacitación permanente también de los vendedores, por la evolución misma de todos los tiempos, porque nada es estático. Todo está en constante movimiento, constante dinámica. Así es. Te pongo un ejemplo. En Quito, yo tuve la experiencia de asesorar a una emisora de radio muy popular, que era fue una enorme una inversión que se hizo en Quito de una radio que se llamaba Excess, una radio satélite con robots. Fue la primera radio realmente equipada tecnológicamente que hubo en Ecuador con La Bruja. JC Radio era una tecnología enorme. Pero los dueños no conocían mucho de radio, no conocían mucho el negocio. Entonces ellos lo que hicieron fue contrataron a los locutores más famosos y les pagaron un sueldo. Y les decían, vendan publicidad porque ustedes son famosos. Y entonces, lo que vendan, la mitad es para ustedes y la mitad es para la radio. Y entonces el director les vendió la idea y todo eso, que estos tipos son muy famosos, tienen muchos clientes y todo eso, entonces nos vamos a llenar. Claro, no llegó ni un cliente, el dueño de la radio molestísimo porque le tenía que pagar al locutor un sueldo carísimo a todas estas estrellas de la radio, ¿no? Y me llamaron a mí. Me me dijeron, no, hombre, Gustavo, usted que es asesor, y mire, que es que nos ha pasado esto, y no venden, estos vendedores, estos locutores no venden, y resulta que parece que están contentos con el sueldo, y punto. Entonces no sabemos qué hacer para vender. Pues me tocó decirle lo mismo que te acabo de decir a ti. Pues hombre, monten un departamento de ventas. Bueno, la cara que ellos hicieron fue como... Más gastos. Oiga, ¿y cómo así no se nos había ocurrido, no? Pero obvio. Dije, bueno, entonces si quieren yo se los monto y pude ayudarles a ellos un poco a salir del problema, ¿no? Pero es lo mismo. Primero investigación y después fuerza de ventas. No al contrario. Primero fuerza de ventas y después investigación, quebrados. Claro, sí. Y esa investigación hay que hacerla al montar un centro odontológico, al vender un hotel, al vender una clínica. Absolutamente para todo hay que hacer investigación, hasta para dónde voy a colocar mi puesto de lustrabotas. Hasta ahí, hasta eso tengo que investigar. Claro, hacer el marketing para Correcto. poder justificar la inversión que vayas a hacer. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, mi querido productor. Ya estamos concluyendo. Ninguna pregunta más, me ha quedado clarísima toda la historia. He caminado parte de lo que ha hablado Gustavo.
seguimos en la investigación, Gustavo, seguimos en la investigación, estamos en el montaje justamente de las ventas y bueno, vamos para adelante con esa historia. Me ha gustado mucho la entrevista de hoy, yo te felicito por todo tu conocimiento. A Verónica, gracias también por siempre traer personajes muy importantes con los cuales podemos conversar abiertamente con la seguridad que nos ha dado también el día de hoy. Gracias a ti, Gustavo. Verónica, hasta ahí nada más lo mío. Ya, gracias, Raúl. No sé si para concluir, mi querido Gustavo, también podemos después, con el tiempo, con esa experiencia base y es que tienes en tus conocimientos, dar algún taller, ¿verdad? Claro, encantado, con muchísimo gusto. Ya, entonces ya tendríamos que coordinar eso. Bueno, un mensaje final para el programa, mi querido Gustavo. Bueno, mensaje final pues sería que la gente no olvide que las emociones son muy importantes en un mundo convulsionado, en un mundo que se ha tornado casi peligroso. Hay que recordar que hay emociones positivas, emociones que nos proyectan a la vida y que nos alegran el espíritu. Y esas emociones son las que hay que cultivarlas en todos los campos, en el campo del arte, en el campo de la ciencia y, cómo no, también en el campo de los negocios y las ventas. Perfecto. Muy agradecida por ese acompañamiento el día de hoy, mi querido Gustavo. Un privilegio haberte tenido aquí. Espero que no sea la última vez. Vamos a ver cómo está tu agenda, porque realmente tu agenda es completamente complicada, ¿no? Entonces, pero muy agradecida. Por mi parte, mis queridos amigos, también les agradezco por este acompañamiento el día de hoy en el tema que era neuromarketing. Entonces, vuelvan a verlo. Ya saben, el Facebook queda grabado. También a las 9 de la noche se retransmite por Valdés 593 y por mi canal de YouTube también, Verónica Rosado con doble S. Bueno, mis amigos, gracias infinitas y nos vemos el día de mañana con otro invitado de lujo. Chao, chao.